Listo, ya está reproduciendo. Bienvenidos chicos a la segunda sesión de Terror of Demons de Kennedy Hall. En esta sesión vamos a repasar el segundo capítulo que se llama El hombre afeminado o Effeminate Men o hombres afeminados más bien, ¿no? Comencemos encomendándonos a San José, rezando sus letanías. Quien guste responderme. ¿Quieres yo? Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe audinos. Christe audinos. Christe exaudinos. Christe exaudinos. Pater de celis Deus. Miserere nobis. Filii redemptor mundi Deus. Miserere nobis. Spiritus Sancte Deus. Miserere nobis. Santa Trinitas unus Deus. Miserere nobis. Santa Maria. Ora pro nobis. Sante Joseph. Ora pro nobis. Prolis David inclicta. Ora pro nobis. Lumen Patriarcharum. Ora pro nobis. Dei genitricis sponse. Ora pro nobis. Custos Redemptoris. Ora pro nobis. Custos Pudice Virginis. Ora pro nobis. Filii Dei nutritie. Ora pro nobis. Christi defensor sedule. Ora pro nobis. Serve Christi. Ora pro nobis. Minister salutis. Ora pro nobis. Alme familia preces. Ora pro nobis. Iosef justissime. Ora pro nobis. Iosef castissime. Ora pro nobis. Iosef prudentissime. Ora pro nobis. Iosef fortissime. Ora pro nobis. Iosef obedentissime. Ora pro nobis. Iosef fidelissime. Ora pro nobis. Speculum patientiae. Ora pro nobis. Amator paupertatis. Ora pro nobis. Exemplar opificum. Ora pro nobis. Domestique vitae decus. Ora pro nobis. Custos virginum. Ora pro nobis. Familiarum columen. Ora pro nobis. Fulcimen in difficultatibus. Ora pro nobis. Solatium miserorum. Ora pro nobis. Spes aerotantium. Ora pro nobis. Patrone exulum. Ora pro nobis. Patrone afflictorum. Ora pro nobis. Patrone pauperum. Ora pro nobis. Patrone morientium. Ora pro nobis. Terror demonum. Ora pro nobis. Protectur Sancta Ecclesiae. Ora pro nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Parce nobis Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Exaudi nos Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Constituit eum Dominum domus sue. Et principem omnis possessiones sue. Oremus. Deus, qui ineffabili providentia beatum Iosef Santissime genitricis tue sponsum eligere dignatus es presta quesumus ut quem protectorem veneramur in terris intercessorem avere mereamur in celis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Amén. Bien. Pues el capítulo comienza definiendo qué quiere decir Kennedy Hall por afeminación. Él dice que no es lo mismo la feminidad que la afeminación, pues la feminidad es una perfección natural, mientras que la afeminación es una degeneración o una corrupción de la naturaleza del hombre. Em, la palabra afeminación él la rastrea desde la palabra griega malakia, que es como ser blando o softness en inglés, y recurre a Santo Tomás para decir que la afeminación es el vicio opuesto a la virtud de la perseverancia. Para nosotros los cristianos, la perseverancia pues es expresada en el evento de la crucifixión. Entonces, como un vicio opuesto a la cruz, este explica la multitud de hombres blandos. Esta, pues la afeminación explica la multitud de hombres blandos que rechazan los sufrimientos
redentores en búsqueda del placer temporal. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna observación? A mí se me hizo muy interesante que haya mencionado precisamente el término malaquía, porque pues en la antigua Grecia, en la Grecia clásica, en la Hélade, la malaquía se relacionaba mucho con pues con el placer sexual generado a uno mismo, ¿no? La masturbación. Y precisamente como que la sociedad tenía esa idea del hombre que se masturba como alguien afeminado, ¿no? Alguien débil. La malaquía que se oponía a la cartería, ¿no? Que era la virtud de la perseverancia. Y, Ujú. y también existía, pues, sí, como digo, esta palabra, ¿no? Malaquía, malacás, sobre todo, eh, que se diferenciaba de la virtud, ¿no? De la hombría. Ujú. Yo no conocía ese Ah, dato, fíjate. justo quería comentar eso porque el otro día lo estaba leyendo precisamente que el arete, que es la virtud en griego, se cogna con el latín virtud, que precisamente comparte etimología con viril, hombre. Y con virgen también. Ujú. Sí, eso creo que sí lo había comentado en la sesión pasada. Ahí más adelantito lo va a decir Kennedy Hall, ¿no? Que la masturbación es una tendencia afeminada y homosexual. Eh, Sí, y pues ahorita es un vicio muy común, ¿no? Es algo hasta de lo que se habla sin vergüenza. Se hacen muchas bromas, memes. deja tú sinvergüenza que mucha gente anima a otra gente, ¿no? A Ujú. hacerlo. No es malo, te va a desestresar, de vez en cuando se necesita. Ajá. No, o sea, el... Se burlan si no lo haces. Si no es Casi, como ellos, casi, se ¿no? burlan. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, eso me dio risa, ¿no? Kennedy Hall es canadiense y dice que nuestra sociedad está llena de hombres afeminados en, pues no sé si decir la tradición o la cultura canadiense. Antes el hombre era identificado dice, con las peleas de hockey, con los lumberjacks, pero que Justin Trudeau, pues es un hombre que no duda en tomarse fotos con queers, este, le preocupa más pues estar comprometido con estos movimientos LGBT, parece más un líder de una boy band que un líder de un país. Y he escuchado a un señor a veces que dice que tenemos los líderes que merecemos. Eh, a lo mejor en México sucede algo similar, ¿no creen? Sí, de que Definitivamente. cada pueblo tiene el gobernante que merece, ¿no? Sí, exactamente, sí. Sí. Por ahí recuerdo haber escuchado a un profesor mío en la carrera que dijo, cada quien tiene el infierno que se merece. Sí, Aparte, sí. Joe Biden, El peje. sí, por eso digo aquí en México el peje. El peje. Y, por ejemplo, Lula da pensando en Silva. sociedades europeas, híjoles, a mí sí me daría. A mí sí me agüitaría tener como presidente a alguien como Pedro Macron, ¿no? O Sánchez. sea, en Francia. Así el típico hombre liberal, atlantista, occidental, afeminado, ¿no? O sea, que es incapaz de ver más allá de las tendencias liberales de turno, ¿no? ¿O ustedes qué opinan de Bukele? Yo digo que Bukele, sí, o sea, yo digo que por lo menos en este teatro de la geopolítica juega bien, ¿no? Su papel de ser contreras al orden estadounidense, pero en lo que respecta, ¿no? Que es de lo que más se habla, lo que está haciendo con encarcelar a los maras, pues de hecho ahí hay un debate muy fuerte, ¿no? En redes sociales de que por un lado están los que dicen que, pues, que basado, que sin perdón y olvido, y por otro lado están los cuestionables, ¿no? Generalmente los demócratas, ¿no? Y ya si nos vamos al ámbito cristiano, pues los personalistas, los democristianos, ¿no? Siempre viendo por la dignidad de las personas. Pero pues, independientemente de los dos bandos
que hay, pues, pues son criminales. Y yo creo que también hay que ver los dos lados, ¿no? Las dos perspectivas. Por un lado, pues obviamente los maras sí han causado mucho problema, ¿no? Es una sociedad quebrada, la del Salvador, precisamente por la criminalidad. Pero también, ¿qué llevó a esos criminales, ¿no? A optar por la vía del crimen. Como que preguntarme, ¿no? Las dos perspectivas. Ujú. Si no me equivoco, a lo mejor estoy mal, pero tengo, tengo ese recuerdo que la jurisprudencia escolástica, bueno, la filosofía escolástica, jurisprudencia política escolástica, sí mantiene que el castigo debe corresponder al delito. Entonces, yo no creo que esté tan mal tomar esa vía que está tomando Bukele, ¿no? Y algo que me llamó la atención es que su papá es musulmán y su mamá es católica. Entonces dije, oh, eso quiere decir muchas cosas. Am, y otra cosa es que, pues son raros los políticos que hablan o se atrevan a ir en contra de los derechos humanos de la ONU. Oye, Casi qué todos extraño, los pues ya hemos líderes, visto ajá, cómo terminan. ajá. Este, haciéndole ojitos a Sam Hussein, ¿no? A Gaddafi. De hecho, si más presidentes fueran como Bukele, yo creo que hubiera menos violencia en las calles, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en México, pues andan por todas partes los criminales, ¿no? O sea, ni lo quiero decir, pero de casi la policía y los criminales son uno mismo, ¿no? O sea, no hacen nada. Igual en Estados Unidos, un poquito menos, ¿verdad? Pero aún así hay mucho crimen. Y, y no sé, pienso que si, no sé, el presidente o los, los que están encargados del Estado hicieran algo más por mantener nuestras calles más seguras, a lo mejor fuera una sociedad un poco diferente. Sí, en Estados Unidos el caso famoso que todos sabemos, ¿no? Que el 50% de los crímenes violentos son cometidos por un sector específico que es el 10% de la población estadounidense, ¿no? Bueno, Sí, y lo más curioso es que lo hacen entre ellos mismos. O sea, ellos mismos se atacan. Es que no es su cultura y no es una cuestión, sí es una cuestión racial, pero es una cuestión más étnica, o sea, bueno, puede ser tema para otra, ese es otro tema, sí. es otro tema. Entonces, Disculpen, se me sigamos. cortó un poco la conexión, que era lo que estaban comentando. Que el 50% de los crímenes violentos de Estados Unidos son cometidos por quiénes, Aldo. Por el 13% de la población. Sí, pero luego nos desviaremos por ese tema, de manera prudente. Entonces, otra cosa que dice el libro después es que el pecado original es el orgullo y que podemos ubicar la raíz de la afeminación en el orgullo. Tradicionalmente, el Mm, orgullo es definido como la exaltación de uno mismo respecto a su estado o condición más allá de lo apropiado. Hay pecados capitales o vicios, como el orgullo o la envidia, y también existen las hijas del pecado, o también las podemos llamar subpecados. Disculpen si se filtró el ruido de una moto. creí que Bueno, había sido yo. eh, Aquí lo único que quisiera preguntar, ¿no sería una adaptación más fiable, soberbia en lugar de orgullo? sí. ¿Cuál es la diferencia entre soberbia y orgullo? Los, porque en inglés orgullo es pride y en el libro así lo describe, no dice pride. Mm, Y soberbia en inglés, ¿qué sería entonces? se utiliza como pride. También, ¿verdad? Generalmente se usa pride para referirse al pecado de la soberbia en específico.
Sí, sí, cierto. Y es que como estaba haciendo la presentación mientras lo leía, lo estaba traduciendo, así como dice Robin, lo estaba traduciendo todo literalmente. Pero sí, si aparece otra vez la palabra orgullo, cambiémosla por soberbia. Sí, porque es la traducción apropiada, ¿no? Según el contexto. Ujú. Es verdad, gracias por esa observación. Entonces, ¿Qué? la soberbia. La soberbia, la soberbia. A diferencia de nosotros, Adán y Eva ya fueron creados desde los inicios del tiempo con una relación matrimonial propiamente ordenada. Es enseñanza y más adelantito lo vamos a ver, que los hombres estamos ordenados a ser la cabeza de una relación matrimonial si vamos a casarnos. Y en cambio, pues esta como continuidad analógica, ya el dominio sobre la naturaleza es para ambos, el hombre y la mujer. Pero esto no quiere, bueno, más bien, esto quiere decir que no hay equidad entre el hombre y las bestias, como predica el animalismo de hoy. Hoy estaba platicando con unos compañeros de la escuela, uno que trabaja en una veterinaria, y pues sí comenta que es bien evidente cómo la sociedad ahorita trata a sus animales como hijos, ¿no? Los llevan a bañar, los llevan a arreglar, si Los los visten. haces, si les jalas el pelo tantito, se enojan, y Se me hace que hasta tienen más derechos los animales que los niños no nacidos. sí, De hecho, me acuerdo haber leído a alguien en Twitter que decía que fueron a un restaurante, ¿no? Y medio famosillo acá, pues, se me dieron, ¿no? Más o menos. Y es una pareja que había recién tenido a su hija, pues, en la carreola, y que le resultó absolutamente negligente, casi surreal, que a un trabajador les dijo que no podían entrar porque tenían a la niña y porque iba a molestar demasiado. Y que, sí, y lo surreal fue ver que la mascota, sí, la mascota de alguien más estaba adentro del restaurante. Entonces, como que, a ver, a ver, ¿cómo, cómo el hijo, la hija de alguien, como un bebé, por pensar en el orden natural de las cosas, cómo va a ser más molesto que una mascota dentro de un restaurante que se supone que se va a servir comida para personas, no para mascotas? Eso que a la gente le molesta el solo ver a los niños. Hay gente que siente un auténtico, pues no sé si Odio. decir odio, ajá, no sé, les da Odio y cosa ver, aversión. ajá, les da Sí, aversión ver a bebés. a bebés, a niños, no pueden ver ni en pintura. Que no, eso dice más de ellos que, pues, más bien dicen todo de ellos, qué tipo de persona se molesta con ver a un bebé, que es algo hermoso, algo es un regalo de Dios. Sí. una bendy, ¿no? Y O sea, a los gatos luego todos quieren a los cachorros. sí, Perros, ¿no? Que los traen en la calle, ay, déjame acariciarlo. Bueno, aunque a mí tampoco me gustaría como que a mi bebé también cada persona lo quisiera, ¿no? Pero Obviamente, a mí tampoco, ¿verdad? Pero sobre todo siendo bien, bien antisocial, ¿verdad? Pero pues se entiende el punto, ¿no? sí, O sí, sea, sí, las prioridades sí. de la gente. Y es curioso también porque, o sea, un niño, un bebé, es lo más puro que hay en el mundo. Entonces, ¿cómo es que alguien puede odiar algo puro, como un bebé, como un niño que no tiene culpa alguna? No una es, criatura Te dejaba. inocente. sí, literal, inocente, que no tiene culpa. O sea, no ha hecho nada mal. El solo existir le molesta a la gente. Alguna gente, por lo menos. Que se relaciona, de hecho, muy profundamente con el asunto de la soberbia, ¿no? De creer que uno es perfecto, que uno está bien, que todos los demás están mal, ¿no? Sí. De hecho, encaja perfectamente. Ajá. La doctrina sobre cómo está ordenada esta relación o esta estructura matrimonial de forma bíblica.
Pues está en la carta a los Efesios, del capítulo 5. Pues aquí puse toda la cita. Dice, expresen su respeto a Cristo siendo sumisos los unos a los otros. Lo sean así las esposas a sus maridos como al Señor. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Pues quería darse a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos parte de su cuerpo. La escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos no formarán sino un solo ser. Es este un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer a su vez respete a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos. Vamos, Señor. Súper funados, ¿no? Con esta cita. Uf. No sé qué venga después en la siguiente diapositiva, pero el tema de que iba a hablar, ¿no? Henry dijo de cómo, ajá, exactamente, los roles apropiados para el hombre y para la mujer, ¿no? Cómo esta distorsión moderna, esta perversión, incluso ha querido como que intercambiar roles, ¿no? Así deliberadamente. Y, Chirulo opresor, ¿qué dices? y cuando lo estaba leyendo ese fragmento del capítulo, inmediatamente me acordé de otro capítulo, de un libro de San Agustín que se llama De Vera Religione, ¿no? Una obra apologética sobre la verdadera religión. Y él en el capítulo 41, que lo titula La hermosura en el castigo del pecado. O sea, empezando fuerte, ¿no? Y ahí sí me gustaría leer un fragmento que dice, que creo que resume exactamente lo que necesitamos entender. Empiezo. Si quieres, sí, puedo compartir ¿Tú o pantalla. necesito quitar la mía? Eh, si quieres entrar a Discord, ajá. Ahí se ve. Todavía no. Ahí está. Yo no lo veo. Ah, es que le tienes que poner en watch stream como terminó el tuyo. Poner close stream y luego poner watch stream. Nada más que se ve bien chiquita la letra. Sí, lo voy a tener que. Ahí está. Ay, Ahí qué se ve genial mejor. que la letra se adapta al Zoom. Sí. Bots. Para eso estamos los programadores. ¿Por qué tú lo hiciste así? ¿Eh? ¿Dónde instalabas Candy Crush en el celular? Mande. ¿A poco tú ¿No lo era para programaste instalar para Candy que los Crush en el textos... celular? No, simplemente le hago zoom. ¿Y si puedes La instalar tecnología para José. Bueno, en el capítulo 41 de Vera Religione, ¿no? San Agustín, lo titula La hermosura en el castigo del pecado, ¿no? Y para darle contexto, está hablando de otras cosas, ¿no? Como la sensibilidad, la concupiscencia, ¿no? Cómo hay que guardarse, cómo hay que ser casto, modesto, etcétera. Y aquí sí me gustaría leer a partir de este fragmento que dice, ciertamente nadie nos engañe. Todo lo que se vitupera con razón se menosprecia comparándola con algo mejor. Ahora bien, toda naturaleza, aunque extrema, aunque ínfima, comparada con la nada, justamente se alaba. Y nadie está bien cuando puede estar mejor. Luego, si nosotros podemos hallarnos bien con la misma verdad, nos encontramos mal con los vestigios de ella. Mucho peor con la extremidad del vestigio cuando nos adherimos a los deleites carnales. Superemos, pues, los regalos o modestias de este deseo. Si somos varones, sometamos a esta mujer. Bajo nuestra dirección, ella será mejor y no se llamará concupiscencia, sino templanza. Pues cuando ella lleva las riendas,
y nosotros la seguimos, es decir, cuando se invierten los roles, recibe el nombre de codicia y livianidad. Y nosotros merecemos el calificativo de temerarios y necios. Sigamos a Cristo, cabeza nuestra, para que a nosotros nos siga aquella de quienes somos cabeza. Este mandato puede extenderse a las mujeres, con derecho fraterno, no marital. Por eso derecho no hay varón y mujer en Cristo, porque ellas tienen también algo viril, con que pueden superar las delicias femeninas, para seguir a Cristo y dominar la concupiscencia. Esto se ha manifestado ya por dispensación del pueblo cristiano, en muchas viudas y vírgenes de Dios, en muchas casadas también, que guardan fraternalmente los derechos conyugales. Y aquí viene lo importante, porque si por aquella porción que nos manda tener sujeta al Señor, exhortándonos y ayudándonos para que recobremos nuestra soberanía, si de esta porción, digo, se deja dominar por negligencia e impiedad del varón, es decir, de la mente y razón, el hombre será torpe y desgraciado, mereciendo en esta vida ya y consiguiendo en la otra el lugar al que justamente le destinare y ordenare aquel soberano rector y dueño. Así no se permite que la universidad de las criaturas sea mancillada con ninguna deformidad. Aquí lo que me pareció así al punto fue esto, lo último, ¿no? Como cuando se invierten los roles, el varón se convierte en alguien torpe y desgraciado, ¿no? Según Agustín. Creo que resume perfectamente el problema de la modernidad, ¿no? De los errores de las premisas modernas, ¿no? De esta emancipación de las mujeres, ¿no? En el lado del feminismo. En el lado de los hombres, pues está el otro extremo, ¿no? Como todos estos movimientos recientes, culturas suburbanas cibernéticas como los MGTOW o los alfa, ¿no? Los incels, todo eso, como que también quiere hacer contraposición el otro lado de la moneda, ¿no? Del feminismo, de que si las feministas odian a los hombres, pues nosotros también debemos odiar a las mujeres, ¿no? Y se crea la discordia. O sea, lo demoníaco, lo diabólico, lo diabolos, lo que divide. Y ahí queda perfectamente evidenciado, pues, de dónde viene esta inspiración, ¿no? Esa es una observación bien apropiada, porque ahí pues en la filosofía perenne, en específico la filosofía perenne cristiana, en esta concepción del antropólogo, pues es una concepción metafísica, pero que se extiende en una continuidad analógica, como dije hace ratito, desde la unidad del hombre o de la mujer hasta el mundo entero, donde pues somos seres compuestos de, de un principio activo y un principio pasivo, que es material. Entonces, el hombre refleja, en el sentido doméstico, el hombre refleja el principio activo dominante que debe dominar a la mujer, que es más cercana a la materia. Monseñor ha dicho eso en algunas de sus homilías, que la mujer es más, em, tiende más a la intuición. Ella es más inteligente en esos sentidos emocionales, en esos sentidos pasionales, mientras que los hombres tenemos esa tendencia más hacia el intelecto, hacia el raciocinio. Entonces el hombre es a la mujer como el alma es al cuerpo. El alma es nuestro principio intelectual, lo más cercano a las cosas espirituales, mientras el cuerpo pues es el que recibe los estímulos sensibles, los estímulos emocionales. Y es un orden que se extiende al cosmos entero, ya en las relaciones políticas, por ejemplo, el principio activo, quien debe regular las decisiones civiles es la iglesia. La iglesia representa el alma como el cuerpo visible es la civilización, la ciudad. Entonces el rey tiene que, en algún sentido, obedecer a la enseñanza y al magisterio. Y ya en el sentido cósmico, el mundo es el principio material y Dios es el principio espiritual, pero no están completamente separados, sino que funcionan en una operación que es dinámica, es conjunta y es compuesta, y están en una unidad que tampoco debe caer al extremo de un monismo, ¿no? Podría ser un semimonismo,
pero a lo mejor es lo que mencionábamos la sesión pasada, que es estos remanentes de la filosofía cartesiana, en la que divide el mundo en una substancia eh, extensa y una substancia intelectual, el dualismo. Entonces, como esta substancia del principio espiritual se separa radicalmente del principio material, en el hombre también está reflejado en una antropología donde el alma está por un lado y la materia está por otra parte. Y así, esto pues haciendo una cadenita de eventos en la historia de las ideas, ahorita resultó en esa ideología donde la mujer o el ser que está más propenso hacia los estímulos materiales está completamente separada, por lo menos en una concepción eh, concepción conceptual, no sé si valga la redundancia, pero porque no es así, o sea, realmente no es así. Pero los conceptos como los manejamos actualmente piensan a la mujer aislada del hombre, o sea, la mujer es independiente, como dices, está liberada sexualmente, está liberada socialmente, laboralmente, y el hombre también en todas estas eh, tendencias o modas, se tiene que preocupar por él mismo. No pienses en mujeres, piensa en ganar dinero, piensa en ti mismo, que moderadamente, como decía la sesión anterior, visto en una manera como de la virtud en términos eh, perennes o naturales, en cierto grado puede ser como una buena forma de regular nuestros hábitos, pero concebidos en sí mismos no nos van a llevar a la santidad. Eso es algo que también había escuchado de un señor. O sea, por ejemplo, Alejandro Magno, Napoleón, ¿eran hombres virtuosos? Sí, sí eran hombres virtuosos, pero ¿fueron santos? No. Y ahí está el detalle. Nosotros como cristianos no nos debemos concentrar solamente en la virtud, sino en la santidad, en la salvación de nuestras almas. Sí, como mencionabas eso, ¿no? De personajes como pues, el Andrew Tate, ¿no? Algo así, que representan la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, de esa entrecomillada virtuosidad, pero ensimismada, ¿no? O sea, como un fin en sí mismo. Y pues Ujú. no se trata de eso. Todo debe ir encaminado a Dios, a hacernos Sí, hombres virtuosos para ser hombres santos. exacto. Lo que pienso que también hay cierta culpa en los hombres de las generaciones pasadas que no enseñaron a los de esta generación. No sé cuál sea la causa, pero, o sea, son hombres que no sé si en su mayoría, pero por lo menos una parte que están completamente alejados de todo lo que tiene que ver con la, ¿cómo se dice? Pues con enseñar a sus hijos varones, hombres, a cómo ser hombres, ya sea porque se pasan todo el día en el trabajo o porque llegan cansadísimos y no tienen tiempo de enseñarles cómo deben de portarse. Y por el otro lado está como todo este odio hacia los hombres de cómo deben comportarse, y pues no es como Dios lo tenía planeado o como lo quiere para los varones, sino todo lo contrario, que los hombres son de lo peor, este, que no deben de ser, ¿cómo se dice? Varoniles, que esto y el otro. Ujú. Y yo pienso también que esto es producto de la sociedad industrial, ¿no? Kaczynskiano. Pero sí, porque no me acuerdo cuándo estaba tocando ese tema, pero creo que Néstor fue el que lo mencionó. El modelo de familiar tribal o perenne que compartían las civilizaciones antiguas, pues era por lo regular pues sí, papá, mamá, hijos, pero también tenían cercanos a los parientes. Entonces, pues no sé, los abuelos, los tíos, los primos, como dicen, ¿no? Este argumento que sacan algunos protestantes y ateos de Jesús tenía hermanos, pero eran Ah, los, sí. eran los hombres que vivían con él, ¿no? Entonces, este modelo antiguo de la familia, más comunitario,
se redujo a la familia nuclear moderna, que ahora sí nada más es padre, madre e hijos, que es lo que yo llamo la familia conservadora. Y esto es otra trampa del mundo moderno, del mundo o posmoderno, que luego queremos salvar la sociedad por medio del conservadurismo, pero yo sí creo que no somos los católicos tradicionales precisamente conservadores, porque a este punto de la historia, ¿qué es lo que quieren conservar los conservadores realmente? O sea, esta trampa de conservadores contra liberales es otro diabolos, como dice Héctor, es otro modo de separarnos, Otro engaño. ajá, otro engaño, porque los conservadores ya no buscan tanto la salvación de las almas, sino salvar una utopía política, una utopía económica, salvar un modelo, ajá, quieren salvar un modelo económico, un modelo familiar basado más en ahora sí me voy a poner como el Papa Francisco, ¿no? En la nostalgia que, que la iglesia. Am, y el conservadurismo está muy limitado, en mi opinión. Sí, por ejemplo, tenemos estos valores. am, por ejemplo, los conservadores, muchos, gracias a Dios, todavía mantienen esta perspectiva de que am, el hombre tiene que ser el patrón, el líder de la casa, la mujer someterse. ah, eh, pues tienen una noción un poquito más sana de la economía, pero el capitalismo no es 100% cristiano. Y hay incluso, yo sí he leído sobre conservadores que admiten la religión no porque sean creyentes, no porque sean fieles, sino porque ven a la religión como una herramienta o como un accidente para poder mantener ese modelo social al que ellos aspiran. Entonces De obedecen hecho, más a estas ideas filosóficas o ideológicas que a la religión. ¿Qué dice Robin? he visto en YouTube que creo que le preguntaron a Andrew Tate, como lo mencionaron, que si creía en la religión o algo así. Y dijo que la religión es buena porque funciona como una idea, como para controlar o para mantener a la gente controlada. Algo sí dijo, pero pues nada que ver con la realidad, con la verdad, más bien. O sea, Exactamente. Ujú. la religión, por lo menos la única religión verdadera, que es la nuestra, el catolicismo, o sea, no funciona nada más porque nos hace bien. O sea, ese no es la finalidad. Funciona porque así lo quiso Dios. Él mismo vino a fundar su iglesia. O sea, no es solo una idea, no es solo un concepto que nos ayuda a vivir más tranquilamente o a prosperar en lo material, sino al contrario, Exactamente. a prosperar en lo espiritual, a llegar a tener la vida eterna, a gozar de la eternidad con Dios. Exactamente. Ajá. O sea, la religión no debe. Es como lo que comentábamos hace rato. O sea, en este caso, la sociedad civil, que es la imagen visible de, pues, de todo el orden natural, por lo menos en en el orden colectivo. Se supone que la sociedad debe estar sometida a los principios del magisterio y de la iglesia. Entonces, el bienestar del humano eh, no es primordial a la salvación de su alma. O sea, nuestro bienestar es porque queremos salvar nuestra alma y no al revés. O sea, no somos cristianos porque somos conservadores, sino tenemos algunos elementos conservadores porque somos cristianos. Como también Exactamente. hay ciertos, aunque a muchos católicos conservadores precisamente les duela, hay ciertos aspectos en la doctrina social de la iglesia que se podrían ver como liberales también. Ahí, todo esto que has mencionado así de cómo los católicos, en sí no somos parte de ese conservadurismo moderno, ¿no? En la dicotomía entre conservadores y liberales, ahí sí, definitivamente tú sabes que estoy 100% de acuerdo contigo y rompiste el basadómetro. Porque quería llegar a ese punto también, ¿no? O sea,
cosas como que la mujer, como que la mujer haya entrado masivamente al campo laboral, ¿no? O sea, es que incluso se me hace como que ridículo que la gente no lo vea claro. O sea, en tiempo de la guerra, ¿no? Cuando los hombres estaban en el frente, en Europa, pues no había nadie para mover la maquinaria, ¿no? Pues que las La línea de mujeres. producción, ajá. Tuvieron que llamar a las mujeres. Y pues ya después la industria se dio cuenta, pues, de que ahí tenía otra entrada de mano de obra. Y pues aquí somos, ¿no? Ya, que se fragmenten las familias, no me importa. Que ahora las mujeres van a tener que trabajar, no me importa. O sea, al final de cuentas el capitalismo pues no tiene ética, ¿no? O en dado caso, la llamada ética protestante, ¿no? En cierto momento. Pero, Gospel. sí, De hecho, pero, perdón. Sí. sí, sí. No, iba a decir que ahorita que hablaste sobre la dicotomía entre lo liberal y lo conservador, yo veo más bien como al catolicismo, más bien como una pirámide, estando arriba, y pues hay partes de ambos lados que forman parte de nuestra religión. No todo, ¿verdad? Pero, o sea, no estamos, la religión católica no es parte de ese espectro, como lo llaman. Está fuera de eso, está Y arriba de eso. exactamente afuera del espectro Ajá. graciosito, ¿no? Entre izquierdas, derechas, o sea, Sí. la falsa dicotomía de siempre. Ujú. Ahí nos mandó Y, este mundo. exactamente, Sí, ¿no? O sí, sea, exacto. Exacto. ¿por qué? Porque la verdad es eterna. De hecho, también Agustín en esta obra de la vera religión habla de cómo la verdad es algo fuera del tiempo, ¿no? O sea, es atemporal, es eterna. O sea, su origen, que es Dios, obviamente, pues nace con Dios. O sea, él que es la causa incausada del origen de todos los orígenes. O sea, Pues él, fuera, ¿no? él mismo lo dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús siendo Dios, Dios está fuera del tiempo. O sea, está fuera de esto que llamamos tiempo. Él está fuera de todos los movimientos, todas las ideas. O sea, la verdad siempre ha sido y siempre va a ser. Siempre. Sí. No va a cambiar. Sí. Entonces cuando de pronto salen los que utilizan la religión como herramienta de unificación, por así decirlo, ¿no? Me acuerdo de Agustín Laje, ¿no? De su perro Márquez y tantos personajes también, ¿no? Que salen en Estados Unidos de pronto, eh, liberales de closet, autodenominados conservadores, ¿no? Que Exacto. Yo de utilizan... hecho estaba pensando en el Agustín Laje cuando estaba hablando, hasta olvidé Sí, mencionarlo. Sí, sí. yo también. Muchos Este, católicos y conservadores lo admiran. Y es que, pues sí, lucha contra el aborto, contra ¿cómo le llama? El neomarxismo, pero el marxismo cultural le llama, ¿no? El feminismo, pero todo es a costa no a costa, sino con el fin de vanagloriarse, ganar argumentos, tener la razón, y ah, no va y por ahí. luego cuando menciona cosas cuestionables como el marxismo cultural, como para empezar que no comparto esa idea porque yo no creo que exista el marxismo cultural. Más bien yo creo que existe el liberalismo cultural, ¿no? En su vertiente, en su vertiente roja o azul, sea lo que sea. Pero que luego llegan personajes como Agustín Laje a querer traernos a 2005, ¿no? O ya en el peor de los casos, los denominados trats, ¿no? Que quieren vivir en esa utopía estadounidense de los 50, posguerra, todo era bonito, ¿no? Todos bien vestidos, las casas bonitas, el papá que trabaja, la mujer que se queda en la casa. O sea, La segregación. la segregación, ¿no? O sea, es eso, conservar lo que hay, conservar la revolución, ¿no? Conservar el modo de vida liberal, Sí. crematístico. A diferencia pues de la verdad perenne de la iglesia, que es atemporal. O sea, como dicen varios, ¿no? Conservar. Usted ve alrededor y dígame si hay algo que conservar. Y no ve, en cambio, a cuánto no hay que reaccionar, ¿no?
único que quieren conservar es enviar el dinero a Israel. Ah, Ese sí creo que está muy fuerte y censurable. quién Si sabe algún si día vayan a ver amanezco funado, no se preocupen porque amanecí basado. si la segunda parte la toman de YouTube, ya saben por qué. Ya se la saben. Bueno, creo que nos desviamos un poco. Ok, a ver, pongo la presentación. Ay, Ay, chicos, compórtense, por favor. Ok, Perdón, soy así. y así seguiré, dice el Santa Fe Clan, ¿no? Ok, bueno, pues estos puntos ya los resumimos. Marido y mujer son llamados a someterse el uno al otro como reverencia a Cristo. Después, bueno, y esto creo que encierra o concentra lo que estamos diciendo hace rato. O sea, nos debemos someter, si nos queremos casar el uno al otro, no por una sociedad conservadora, porque la sociedad sea mejor, sino como reverencia a Cristo, que es lo primordial, a su reinado. Segundo punto, después del sometimiento sacramental, en ambos, marido y mujer, se establece esta estructura fundamental de gobierno, que también ya creo que lo resumí cuando hablé de esta continuidad analógica que mantienen los tomistas. O sea, hay un orden o un compuesto natural o metafísico que se extiende desde, desde el hombre, desde el individuo hasta el mundo. Entonces, el hombre está llamado a liderar como lideró Cristo. Los hombres están llamados a morir en autosacrificio a su esposa como Cristo murió por su iglesia. creo que esto se puede resumir con una frase que una vez leí que dice, cumple tu deber y que venga lo que venga. O sea, tú tienes que cumplir tu responsabilidad. Y lo que pase, pues pasa, pero tú tienes que cumplir. Y es lo que pasa que muchos no están cumpliendo, no cumplen. No cumplen porque corren al peligro, dice Kennedy Hall, ¿no? Es lo que hizo Sí, Adán. No cumplió con su deber al haber pecado deliberadamente. Fue culpable del pecado original, negó su responsabilidad y negó su naturaleza. Él en ese momento tuvo que haber demostrado autosacrificio como el que hizo Cristo y una muerte a sí mismo. También para Eva, que dice Kennedy Hall que Eva pues es bueno, al menos en el momento de haber aceptado el fruto, representa el feminismo, porque no era propio de Eva empoderarse y lidiar con el intruso que se mete a la casa. O sea, el que tiene que lidiar con el intruso y proteger es el varón o el marido, el hombre, Adán. Adán. Entonces en la caída nuestros padres no estaban excusados porque estaban en un estado espiritual perfecto. Ellos regulaban perfectamente sus pasiones y sus emociones. Entonces significa que Adán y Eva tuvieron plena reflexión y consentimiento a su pasividad, significando que pudieron haber tomado otra decisión, ¿no? Actuar con impunidad y de una manera justamente violenta ante el demonio. Sí, de hecho ahí me llamó mucho la atención el dato que da Kennedy Hall, que dice que, porque yo no sabía anteriormente, pero dice que Adán estaba ahí cuando Satán estaba tentando a Eva. O sea, él lo vio todo, él estaba ahí al lado de ella, escuchando todo. Y él como hombre tuvo que haber reaccionado, tuvo que haber dicho, a ver, ¿qué está pasando aquí? Aléjate, Satán, o algo. O haber clamado a Dios por ayuda. Y sin embargo no hizo nada. Es más, cayó en el pecado también. Se dejó llevar. Ujú. Entonces, pues lo que sigue es que insiste Kennedy Hall en defendernos de esta afeminación con el rosario, porque esta actitud que comentas eh, la tuvo que tomar Cristo, ¿no? Tuvo que redimirla a Cristo. Cristo tuvo que ver por Adán. Entonces nos presenta esta cita del capítulo 2 de Juan, donde dice, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos, haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Palabra de Dios. Te La la vamos, vamos. Señor. No, señor. Entonces, este látigo representa el Santo Rosario, dice Kennedy Hall, o sea, es nuestra arma.
Es la respuesta apropiada al intruso a la iglesia doméstica. Así es como Adán tuvo que haber, así como Cristo corrió a los vendedores del templo, Adán tuvo que haber corrido al demonio del jardín. Y nosotros tenemos nuestro látigo. Hay no sé si lo traduje bien o puede haber otra traducción más apropiada, que es el juego de la culpa. En Génesis capítulo 3, Dios confronta a Adán preguntándole dónde está. Y en lugar de admitir que se alejó del Señor, Adán explícitamente dice o afirma que se ha escondido él mismo. Entonces, mientras la respuesta apropiada al pecado mortal es el temor a Dios, o sea, es verdad esto, sí, pues sí tuvo temor a Dios, ¿no? Pero pues culpa a Eva por haber comido del fruto, demostrando un liderazgo que es impropio para el hombre. Culpa a su esposa, culpa a alguien más. Y ese es un signo seguro de un comportamiento afeminado. Es lo que De hecho, dice Rocky, ¿no? perdón, No, di. Por favor. No dices demostrando un liderazgo impropio, pero más bien no mostró liderazgo. O sea, no le faltó más bien liderar. Lo que mencionaba como pasividad, ¿no? Sí. Ujú. Fue pasivo, le empezó a echar la culpa a los demás. You're better than Fue, that, dice Rocky. fue blando, fue soft, como dice Kennedy Hall. Fue un blandengue. Todo es nuestra responsabilidad y todas las fallas debemos cargarlas en nuestros hombros. Nuestro propósito como hombres es de ir del viejo Adán al nuevo Adán. Y este es el paralelismo que platicábamos antes de la sesión. O sea, en Génesis dice, al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Aquí es cuando nos hizo chambeadores, cuando Dios nos hizo chambeadores. Entonces, Jesucristo pues redime o actúa de forma inversa al pecado original. Él actúa de una manera en la que se humilla grandemente y se permite coronar de espinas. La pasión también en este paralelismo comienza con una agonía del jardín y el sudor de la sangre por la grandísima carga del pecado. Pues se concluye que hay que renovar diariamente nuestro compromiso con el rosario, derramar nuestra sangre por nuestras familias, no solo incluye la provisión financiera y material, sino pues el rezo del rosario. Y la crucifixión es el ejemplo, porque no es un evento nada más histórico, sino un modelo que debemos usar para destruir al emisario de la feminación que busca arrastrarnos a la fosa. Creo que ahí te faltó antes de crucifixión. Digo, después de crucifixión, un no. Claro que sí, no. Ahí está. Ahí está. Es decir, la kenosis, morir, el vaciamiento. Sí, disculpe que la crucifixión no es un simple evento en la historia. Eso también es un tema teológico que me gusta mucho, que la mitología cristiana es historia. Es un momento Exactamente. donde la mitología y la historia humana se juntan, se intersectan. Es que dicen chicos. De hecho, ahorita que mencionaste lo de la cita bíblica de no me acuerdo cómo iba, pero donde Dios manda al hombre a ganarse el pan con sudor de su frente. Me acordé del título de la frase que leyó Héctor ahorita, la de la hermosura en el castigo del pecado. O sea, en cierto modo, pues sí, es fatigoso trabajar, ¿no? Especialmente cuando estás fuera en el sol, un trabajo físico pesado. Pero dentro de eso es bonito para un hombre, porque estás, bueno,
si sabes utilizar bien tu dinero y lo usas para un bien mayor, es bonito trabajar y proveer para, no solo para ti mismo, pero para los demás, para tu familia, para tus hijos, para tu esposa. Y aunque es un castigo, es también bonito, es hermoso, es poder proveer. Pues es nuestra tarea de, como hombres, asumir esas responsabilidades. Y de hecho, Adán trabajaba, ¿no? Si no me equivoco, antes de la caída, de todos modos era trabajador. Sí, en efecto. Ajá. Se supone. Am, es algo que es inherente a nuestra condición humana, Naturaleza. el trabajo. Pero ya es un trabajo distinto el que es después de la caída, Sí. ¿Cómo es distinto? ¿Cómo era antes? Sin fatiga. sin fatiga. Ajá. Sin fatiga. Nunca había escuchado eso. Recuerdo una vez en un retiro con la fraternidad de San Pío X que el sacerdote precisamente nos estaba mencionando todos los dones que tenía Adán antes de la caída. Fíjate, Y me uno de ellos acuerdo. era Sí, continúa. precisamente era el dominio. Digo, retomando un poco lo que habíamos mencionado anteriormente, pero el dominio sobre todos los animales que obedecían a Adán. Y pues dentro de eso estaba también elaborar, pero pues sin el cansancio. Y bueno, creo que me estoy adelantando a un punto que menciona más adelante mencionaba que la caída provocó la enfermedad y la muerte. Sí, porque se supone que Adán era inmortal, ¿no? Ujú, No sí. se enfermaba, no iba a perecer, pues. No se corrompía. Ajá, era incorrupto. Yo también me acuerdo creo que fue cuando fuimos, no, sí fue cuando fuimos a la misa de la fraternidad, Aldo, en la homilía. Entonces creo que lo estaba confundiendo. Ajá, porque yo también tengo esa memoria bien marcada porque esa homilía me gustó muchísimo. Nunca había escuchado una descripción tan detallada de cómo era la vida antes de la caída. Y sí recuerdo eso que decía que ojalá lo hubiéramos grabado porque había muchos detalles bien interesantes. Y yo me acuerdo de uno era Sí, que tanto Adán como Eva tenían los conocimientos que nosotros ahorita tenemos que descubrir por medio de las matemáticas, del cálculo, de la toda la astronomía, de la ciencia. astrología, de toda la ciencia. Ellos ya los tenían en la intuición. No Sí. necesitaban hacer descubrimientos para interactuar con la naturaleza. Eso se me hizo algo interesante. Sí, tienes toda la razón del mundo. Fue en la homilía del domingo. Ujú, fue en la homilía, porque también me acuerdo de eso. Como hay una frase que dice, somos bárbaros en las ruinas de una civilización o algo así. Seremos bárbaros. O viviendo en las Ustedes no ruinas de una sé, civilización. ustedes no sé, yo soy romano. Ah, yo también me quedé pensando. Católico, romano y apostólico. Definitivamente soy latino. Somos latinos, pero viviendo en la barbarie, más bien. Yo Sí. pienso. O Sí, de queremos, al acuerdo. menos aspiramos a hacerlo. Es como decir, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Exacto. Y ah, ya ves que mandaste lo de la conformidad a la voluntad de Dios. En ese Ah, libro sí. de San Alfonso María de Gregorio, Ujú. hay una parte que hasta duele, ¿no? Que duele, pero en un bonito sentido, como dices. O sea, son esas cosas que sí fatigan, pero cuando las ves de la manera apropiada, da gusto y es algo hermoso que dice San Alfonso María de Gregorio. En la adversidad, agradecele a Dios. O sea, tú no mereces, o sea, ¿acaso tú crees que mereces otra cosa? O sea, si estás pasando por un sufrimiento, si estás padeciendo, tú tienes que agradecerle a Dios. Entonces, en nuestro contexto histórico, político, pues sí, la sociedad ahorita es degenerada, se está decayendo, ya no vivimos en la civilización cristiana medieval,
todo parece que va para abajo. La misma iglesia se está volviendo pequeña, pero hay que agradecerle a Dios, ¿no? Hay que agradecerle que estamos convertidos gracias a Él, que somos parte de su cuerpo en la medida de lo posible, que nos Ser da como, los recursos. Tenemos una iglesia, o sea, tenemos a Monseñor de aquí en Tijuana, ese tipo de an- detallitos. ser como Job, ¿no? Que nunca renegó de Dios. Al contrario, que siempre lo bendijo y le dio gracias. Exacto. Y es ese detalle con el que no cuentan los conservadores. Otra vez me aburre el trigo, pero am, los conservadores, sí es verdad que tenemos que aspirar a restaurar la sociedad, pero en vistas de la Nueva Jerusalén. Eso no significa que no estemos viviendo ya en el reino de Dios los bautizados. Bueno, siempre y cuando, como dice Kennedy Hall, estemos en estado de gracia. Y es algo que viene en la ciudad de Dios de San Agustín, que es, mientras nosotros seamos parte de la iglesia y vivamos conforme a sus mandamientos, nosotros estamos viviendo en una realidad alterna, por así decirlo. O sea, materialmente nos encontramos en una barbarie, en Sodoma, en Gomorra, en Babilonia. Sin embargo, nuestra voluntad depende de adecuarnos a la práctica cristiana, de adecuarnos a los principios de la Biblia, de adecuarnos a los mandamientos. Independientemente de cómo se porte la demás gente, nuestra ética, nuestra forma de actuar, nuestra política, eh, está en otro plano. O sea, nuestra forma de vida debe de vivir o de manifestarse ensimismada a la forma de vida de la ciudad del hombre. O sea, la ciudad del hombre y la ciudad de Dios están en conflicto o están en ¿cómo Un podemos eterno decirlo? conflicto, ¿no? Sí, en un eterno conflicto y están empalmadas en esta realidad. Y de nosotros depende actuar conforme a una o a la otra. Que son Sí, estos detalles como dice, pequeños. Ajá, sí. como dice Jesús, ¿estás conmigo o estás contra mí? Ujú. Pero por eso tenemos También, la tentación. ¿Dices? no, no, Sí, no. sí, me refiero a lo que decíamos la vez pasada de esas conversaciones con otros varones, por ejemplo, ¿no? En el trabajo, en la escuela, los chistes colorados, comentarios hacia las mujeres. mm, Ellos se portan de esa forma y como que a uno lo incitan, lo invitan a responder o a practicar esos hábitos conversacionales, esos diálogos, esas conductas, esas miradas, esos gestos, pero esa ética no es nuestra ética. Nuestra ética debe ordenarse más hacia lo que busca el alma, hacia lo que busca el espíritu y no lo que busca lo material, lo sensible, lo que busca el cuerpo. Entonces, si es un choque, pues se hace como glitch en la sociedad cuando tú te quieres portar, como decíamos la vez pasada. O sea, la gente se molesta cuando te portas de una forma diferente. Cuando tú pateas un perro porque te está mordiendo y actuaste conforme a tu dominio sobre la naturaleza que te dio Dios, pues la gente se enoja porque tú vales lo mismo que el perro, ¿no? Cuando no haces un comentario soez con una mujer, no le haces una mirada, para la ciudad del hombre eso significa que eres un asexual, que eres un homosexual, o incluso hasta que no eres hombre, ¿no? Bajo sus términos. Mm, Bajo su concepción de hombre, ¿no? Entre comillas. exacto. Entonces, Reducida a sus instintos carnales y más bajos deseos. son retos o son pruebas, es como una gran prueba que a lo mejor quiero creer, nada, hay que tener fe, que muy probablemente deban y tengan que salir grandes santos de una era como esta. Definitivamente. Digo, sí. Si en el tiempo de la persecución romana, ¿cuántos mártires no dio la iglesia? Para empezar.
ahora en una sociedad tan degenerada, ¿no? Próxima a la persecución como esta, pues obviamente van a salir personas virtuosas, iluminadas por el Espíritu Santo y obviamente santas. Sí, yo ando ansioso porque en México, a ver, ¿cuándo fue la cristiada? En Uy, pues el, ya en el 26, 29. 20 y Ahí, a ver. sí, el El 26 26, exacto. Sí, estamos a 3 años. del Y centenario. estamos a 3 años del centenario. Y digo que me da ansiedad, lo que me da ansiedad es que la guerra cristiana se detonó por muchas reformas legales como las que están sucediendo ahorita. ¿Como Dices cuáles? que el escenario puede ser posible. Es un escenario posible y no va a ser tan... No, no iba a decir no va a ser tan fácil, pero no es como que nuestros antepasados lo hayan tenido fácil, no quiero decir eso. Pero ahorita, pues la tecnología está mucho más desarrollada que en esos tiempos. ¿Cuántos hombres verdaderamente saben usar armas hoy en día? Virtualmente nadie. Y a eso me Me refiero atrevería a con... decir que casi nadie. De hecho, creo que incluso entre la gente de campo, me atrevería a decir que son pocos los que tienen posesión de armas actualmente. Ujú. Y estamos hablando de que hace 100 años los cristeros eran gente sin experiencia militar y tampoco sabían usar armas muchos de ellos, o sea, se la aventaron así. Y ahora, súmale en nuestro tiempo que, bueno, somos o hay hombres más afeminados que los cristianos de ese tiempo, que los católicos de ese tiempo. O sea, los católicos de ese tiempo a capa y espada defendieron su fe. Ahorita, verdaderamente, ¿cuántos nobusorditas defenderán la fe? ¿De qué se Pues ríe? no la defendieron, es que no la defendieron cuando cerraron los templos y cuando obligaron a comulgar en la mano. Nadie hizo Ahí te nada. puedes dar Nadie cuenta. dijo nada. Tienes tu respuesta. Exactamente, literalmente ya cerraron templos y a nadie le caló. O sea, Que siguen cerrando. los cristeros celebraban misa escondidas. Nosotros, pues en el internet, en la pantalla, en línea, A gusto. a No me vaya a gusto, contagiar. como si fuera un espectáculo, como si Un fuéramos, evento. exacto, como si fuéramos al evento por la pura estética, por la Sí, pura experiencia estética del, del ritual. Y yo me como acuerdo dices, que, o sea, ya nadie, o sea, hasta cerraron iglesias y nadie hizo nada. Mucho menos ujú, gente joven. no, pues menos, ahorita, ¿cuántos balones hay en Tijuana? De los veinteañeros, o sea. ¿Biológicamente o ¿Y cuántos comprometidos con la tradición de la iglesia hay? dados con Guágalos. los dedos de una mano? Aquí no es porque no están Néstor y Ángel, ¿no? Pero... Y debe haber más, yo estoy seguro que debe haber más con el favor de Dios. Yo también creo que ha de haber gente por ahí escondida, ¿no? Así desde el anonimato, pero sí, o sea, son pocos. Que no ha encontrado nuestro canal de YouTube, like, share and subscribe. Este, donen en Patreon. Cómpranos un coffee. Sí, Sí, cómprame un un café. café. Al chicle, por lo menos. Pues bueno, chicos, voy a Con lo dejar que de grabar. guste. Voy a dejar de grabar en este momento. Sale.